Compré un ático de lujo en secreto. Cuando mi familia apareció con cajas diciendo, «¿Tu hermana se muda?», fingí calma. Ofrecí café y luego, sonriendo, les revelé la gran sorpresa que había guardado. «¿Tu hermana se muda?». Ya empacamos sus cosas. Mi madre anunció esto desde el umbral de mi puerta como si me estuviera dando el pronóstico del tiempo. Detrás de ella estaban mi padre, mi hermana Chloe, y mi hermano Liam, todos sosteniendo cajas y bolsas de compras como si acabaran de regresar de una gran expedición de compras. Yo estaba allí, en la entrada de mi nuevo ático en Minneapolis, con mi taza de café en mano, todavía procesando la descarada audacia de lo que estaba escuchando. Mi nombre es Taylor. Tengo 29 años y por primera vez en toda mi vida, tenía algo que era completa y enteramente mío. Este ático no era solo una compra inmobiliaria, era una declaración de independencia. Después de años de trabajar como coordinadora senior de logística para Travanta Corp, después de innumerables noches encorvadas sobre hojas de cálculo y horarios de rutas, después de ser ignorada para el reconocimiento mientras veía a otros llevarse el crédito por mi trabajo. Finalmente había ahorrado lo suficiente para comprar este lugar. Era elegante, moderno, y ubicado en el piso 20 con ventanas de piso a techo que daban a toda la ciudad. Era mi santuario. Y ahora, aparentemente, también estaba a punto de convertirse en el nuevo hogar de mi hermana. Parpadeé, aún sosteniendo mi taza de café. La cerámica estaba tibia contra mis palmas, anclándome a la realidad. Lo siento. ¿Qué acabas de decir? Mi madre entró sin esperar una invitación, sus tacones resonando autoritariamente contra el suelo de madera que me había tomado semanas elegir. Chloe necesita un lugar donde quedarse mientras resuelve sus asuntos. Tienes todo este espacio, Taylor. Tiene sentido que se quede aquí contigo. Chloe, mi hermana de 26 años, sonrió tímidamente detrás de una pila de cajas que parecían sospechosamente bien organizadas para una mudanza espontánea. Ella siempre había sido la niña de oro en nuestra familia, la que no podía hacer nada malo, la que todos rodeaban cuando la vida se ponía difícil. Había rebotado de trabajo en trabajo, de apartamento en apartamento, de relación en relación. Y cada vez, toda la familia se movilizaba como si fuera una especie de pájaro herido que necesitaba cuidado y protección constantes. Mientras tanto, yo había estado trabajando desde los 16 años. Pagué mi universidad mientras tenía 2 trabajos. Ascendí en una industria brutalmente competitiva donde las mujeres todavía luchaban por el reconocimiento. No pedí nada a nadie y de alguna manera esa independencia me convirtió en la persona de la que la gente se sentía cómoda tomando. Mamá, me mudé hace solo 2 semanas, dije, manteniendo mi voz deliberadamente tranquila y medida. Ni siquiera sabía que Chloe estaba buscando un nuevo lugar para vivir. Bueno, ahora lo sabes, dijo mi madre secamente, dejando una bolsa de compras grande sobre mi impecable encimera de la cocina. Pensamos que sería agradable que pasaran más tiempo juntas. Siempre estás tan ocupada con tu horario de trabajo. De esta manera, tendrás familia cerca. Será bueno para ambas. Miré a mi padre, esperando desesperadamente algún tipo de apoyo, algún reconocimiento de que toda esta situación era completamente insana. Pero él solo se encogió de hombros de esa manera pasiva que siempre hacía cuando mi madre tomaba decisiones unilaterales. Es temporal, Taylor. Solo hasta que Chloe se recupere financieramente. Temporal. Esa palabra se había utilizado para describir tantas cosas en mi familia a lo largo de los años. Ayuda temporal. Préstamos temporales que nunca se pagaban. Estancias temporales que se convertían en residencias permanentes. Nada era realmente temporal. Cuando se trataba de las demandas de mi familia, siempre se volvía permanente, y yo siempre era la que se esperaba que ajustara toda mi vida para acomodar las necesidades y problemas de todos los demás. Liam, mi hermano mayor, que aún vivía con mis padres a los 32 años, ni siquiera se molestó en mirarme. Ya estaba escaneando mi apartamento con ojos críticos, haciendo inventario como si estuviera tasando el valor de todo lo que poseía. Lindo lugar, murmuró, su tono con un borde de resentimiento. ¿De verdad gastaste todo ese dinero en esto? Trabajé para conseguirlo, dije rotundamente, sin molestarme en ocultar la actitud defensiva en mi voz. Él sonrió con suficiencia, de esa manera condescendiente que siempre me hacía subir la presión arterial.
Sí, lo sabemos. Nos lo recuerdas cada vez que puedes. No es como si pudiéramos olvidar que eres tan exitosa mientras el resto de nosotros luchamos. Me mordí el interior de la mejilla lo suficientemente fuerte como para saborear sangre. Ahí estaba. El resentimiento que se había estado acumulando durante años. La idea de que porque había tenido éxito a través del trabajo duro y la disciplina, porque había sido cuidadosa y deliberada con mi dinero y mis elecciones de carrera, era de alguna manera arrogante o estaba presumiendo. No importaba que Liam todavía viviera en nuestra habitación de la infancia a los 32. No importaba que Chloe hubiera destrozado 3 apartamentos diferentes en 2 años porque no podía mantenerse al día con los pagos básicos del alquiler. No importaba que yo me hubiera sacrificado y ahorrado y trabajado hasta el agotamiento para llegar a donde estaba. Yo era el problema porque en realidad había hecho algo de mí misma. Mi madre caminó por mi sala de estar de planta abierta, admirando el espacio con ojos críticos que parecían estar calculando metros cuadrados y potencial. Hay espacio más que suficiente para 2 personas. Chloe puede tomar la segunda habitación. Apenas la usas, ¿verdad? Abrí la boca para discutir, para explicar que tenía planes específicos para cada centímetro de este espacio, pero Chloe me interrumpió antes de que pudiera formar las palabras. Realmente aprecio esto, Taylor. Sé que es súper de última hora, y lo siento, pero prometo que no me interpondré en tu camino en absoluto. Su voz era suave y apologética, justo como lo era siempre que necesitaba algo de alguien. Y como siempre, sentí la presión familiar asentarse sobre mí como una pesada manta, la presión de decir sí, de ser la buena hija, la responsable, la hermana que no causaba problemas a nadie. Pero algo fundamental había cambiado en mí en los últimos meses. Tal vez fue finalmente tener mi propio espacio después de años de compañeros de piso y compromisos. Tal vez fue la acumulación de años de ser dada por sentada, finalmente llegando a un punto de ruptura. O tal vez fue el hecho de que había visto este escenario exacto venir desde kilómetros de distancia y me había preparado en consecuencia. Tomé un sorbo lento y deliberado de mi café y dejé la taza con cuidado sobre la encimera de granito. Voy a traerles algo de beber a todos, dije con una sonrisa que no llegaba del todo a mis ojos. ¿Café? ¿Agua? Tengo jugo fresco en el refrigerador. Mi madre me despidió con un gesto. Estamos bien, Taylor. No necesitamos nada. Simplemente instalemos a Chloe para que podamos terminar con esto. Tu padre y yo tenemos planes para cenar más tarde. Se movieron por mi apartamento como si fueran dueños del lugar, abriendo puertas sin preguntar, asomándose a habitaciones que no les incumbían, discutiendo dónde debería ir el mobiliario de Chloe y qué paredes podrían necesitar diferentes colores de pintura. Los observé con una extraña sensación de desapego, como si estuviera presenciando una obra de teatro que ya había visto representarse varias veces, porque, de una manera muy real. Lo había hecho. Este era exactamente el mismo guión que habíamos estado siguiendo durante años en diferentes variaciones. Tomaban decisiones sobre mi vida. Yo cumplía sin quejarme. Tomaban lo que querían. Yo daba hasta que no quedaba nada. Pero esta vez no. Ya no. Había pasado los últimos 2 meses preparándome meticulosamente para este escenario exacto. Conocía a mi familia mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos. Sabía exactamente cómo operaban, cómo pensaban, lo que asumían. Sabía que en el momento en que comprara este ático, alguien intentaría mudarse conmigo. Era tan inevitable como el amanecer. Así que, había hecho algo radical al respecto. Los seguí por el pasillo, mi corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y anticipación, pero mi rostro permanecía completamente tranquilo. Se dirigían confiadamente hacia el segundo dormitorio, el que ya habían decidido que pertenecía a Chloe, el que pensaban que ella podía simplemente reclamar sin ninguna discusión o consideración de mis sentimientos. Aquí está, dijo mi madre triunfalmente, buscando el pomo de la puerta y abriéndola con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no en toda su vida. Y luego se detuvo en seco. Todos dejaron de moverse a la vez, congelados como estatuas. Porque donde debería haber habido un dormitorio con ventanas y espacio para muebles, ahora no había nada más que una pared. Una pared sólida, instalada profesionalmente de piso a techo, que sellaba permanentemente toda el ala de invitados.
La puerta que acababan de abrir con tanta confianza no conducía absolutamente a nada más que a paneles de yeso lisos y pintura blanca fresca que todavía olía ligeramente a imprimación. ¿Qué es esto?, exigió mi madre, girándose para encararme con una expresión de completa conmoción y creciente ira. ¿Dónde está el dormitorio? Me apoyé casualmente en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, sintiéndome más en control que en años. Ese es mi estudio privado ahora. Lo hice convertir la semana pasada. La construcción terminó justo el martes. Mi padre se adelantó, mirando la pared como si pudiera desaparecer si la miraba lo suficiente. ¿Amurallaste un dormitorio entero? Eso no tiene ningún sentido, Taylor. Para mí tiene perfecto sentido, respondí con calma. Trabajo desde casa con frecuencia y necesitaba un espacio de oficina dedicado que estuviera separado de mi sala de estar. El segundo dormitorio y el baño de invitados estaban estructuralmente separados del apartamento principal, por lo que fue la opción lógica para la conversión. Liam dejó escapar un silbido bajo, sus ojos abiertos por la incredulidad. ¿De verdad sellaste una habitación entera solo para fastidiarnos? Eso es mezquindad de otro nivel, incluso para ti. No lo hice para fastidiar a nadie, dije, manteniendo mi voz nivelada y razonable. Lo hice porque quería una oficina funcional en casa. El hecho de que evite que la gente asuma que puede mudarse sin mi permiso es solo una ventaja conveniente. El rostro de mi madre se estaba poniendo de un tono alarmante de rojo. Lo sabías. Sabías que estábamos planeando esto y lo saboteaste deliberadamente. Sellaste la habitación de invitados específicamente para mantener a Chloe fuera. La sellé para crear el hogar que yo quería, la corregí con firmeza. La situación de vivienda de Chloe no es mi responsabilidad. Es una adulta. Ustedes son adultos. Pueden resolver los arreglos de vida que no impliquen requisar mi apartamento. Pero asumimos. Comenzó mi padre. Sé exactamente lo que asumieron, interrumpí, sintiendo una oleada de satisfacción al decir finalmente lo que había estado pensando durante años. Asumieron que simplemente aceptaría esto como siempre hago, que dejaría que Chloe se mudara porque ustedes decidieron que era conveniente para todos. Asumieron que mi espacio era su espacio para asignar como quisieran. El rostro de Chloe se sonrojó de un rosa intenso por la vergüenza. Taylor, realmente no quise causar problemas. Pensé que lo sabías. Mamá dijo que había hablado contigo. No lo hizo, dije, mirando directamente a mi madre. Nunca preguntó. Simplemente decidió. El silencio que siguió a mis palabras fue denso y sofocante, llenando cada rincón del pasillo como humo. Mi madre miró fijamente la pared como si pudiera hacerla desaparecer por pura fuerza de su desaprobación. Chloe miró entre yo y la puerta sellada como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Liam estaba de pie con los brazos cruzados, su expresión atrapada en algún lugar entre la conmoción y el respeto a regañadientes. Sellaste una habitación entera, dijo finalmente mi madre, su voz tensa con furia apenas controlada. Un dormitorio perfectamente bueno. ¿Tienes idea de cuánto dinero desperdiciaste en esto? Es mi dinero, dije simplemente. Y no lo desperdicié. Lo invertí en crear el ambiente hogareño que necesito para ser productiva y feliz. ¿Un ambiente hogareño? Se rió, pero no había humor en ello. ¿Quieres decir un ambiente hogareño donde tu propia familia no es bienvenida? ¿Donde tu hermana no puede quedarse cuando necesita ayuda? Quiero decir un ambiente hogareño donde tengo límites, respondí, sintiendo que mi propia ira se elevaba para igualar la suya. Donde la gente no simplemente aparece y toma decisiones sobre mi espacio sin preguntarme primero. Mi padre frunció el ceño profundamente, su decepción escrita claramente en su rostro. Taylor, esto es increíblemente egoísta. Tu hermana realmente necesita ayuda en este momento. Está pasando por un periodo de transición difícil. Ella necesita ayuda de ustedes, corregí con firmeza. No de mí. Ustedes son sus padres. Ayudarla es su trabajo, no el mío. Todos somos familia, dijo, usando ese tono que siempre usaba cuando quería culparme para que cediera. La familia ayuda a la familia. Eso es lo que hacemos. Exactamente, dije,
mi voz ganando fuerza con cada palabra. Somos familia y la familia debe respetar los límites en lugar de pisotearlos. La familia debe preguntar antes de tomar decisiones importantes que afectan la vida de otras personas. La familia no debe asumir que una persona existe únicamente para resolver los problemas de todos los demás. Liam se burló ruidosamente, sacudiendo la cabeza con disgusto. ¿Límites? ¿En serio estás hablando de límites ahora mismo? Compraste un ático de lujo y ni siquiera dejarás que tu propia hermana se quede aquí cuando está en un aprieto. ¿Oyes cómo suena eso? Trabajé para conseguir este lugar, dije, manteniendo mi voz firme, aunque quería gritar. No le pedí ni un solo dólar a ninguno de ustedes. Ni un solo centavo. Me gané cada parte de esto a través de años de trabajo duro y sacrificio, y no estoy obligada a renunciar a ello o compartirlo solo porque ustedes creen que debería hacerlo. La expresión de mi madre se endureció en algo frío y distante. No puedo creer que le des la espalda a tu propia hermana así, después de todo lo que hemos hecho por ti a lo largo de los años. Esa declaración me golpeó como una bofetada y de hecho me reí a carcajadas. ¿Todo lo que han hecho por mí? Mamá, ¿qué has hecho exactamente por mí? Porque desde donde estoy, he estado sola desde que tenía 16 años. Eso no es justo, protestó, pero a su voz le faltaba convicción. ¿No lo es? Desafié. Cuando necesité un coche para el trabajo y la escuela, me dijiste que comprara el mío. Cuando necesité ayuda con la matrícula universitaria, dijiste que pidiera préstamos porque estaban ahorrando dinero para la educación de Chloe. Cuando estaba trabajando en 2 empleos y apenas durmiendo solo para llegar a fin de mes, le organizaste una fiesta a Chloe porque consiguió un trabajo de recepcionista que dejó 3 meses después. Así que, por favor, dime exactamente qué has hecho por mí por lo que debería estar tan agradecida. La verdad flotaba en el aire entre nosotros, innegable e incómoda. Mi madre abrió la boca, luego la cerró de nuevo, aparentemente incapaz de idear una respuesta que resistiera el escrutinio. Los ojos de Chloe se estaban llenando de lágrimas ahora. Taylor, nunca pedí nada de esto. No sabía que iban a hacer esto sin hablar contigo primero. Lo juro. Sé que no preguntaste, dije, suavizando ligeramente mi tono cuando la miré. Pero tampoco lo cuestionaste. Simplemente lo aceptaste porque era más fácil que resolver las cosas por tu cuenta. Eso no es justo, susurró. Pero ambas sabíamos que era verdad. Mi madre agarró su bolso de diseñador de la encimera con movimientos bruscos y enojados. Creo que ya hemos escuchado suficiente. Claramente, esta conversación no va a ninguna parte productiva. Vámonos. ¿Pero qué pasa con las cosas de Chloe? Preguntó Liam, señalando las cajas que habían traído. Las llevaremos de vuelta, dijo mi madre con frialdad, dirigiéndome una mirada llena de dolor, ira y decepción. Obviamente, no somos bienvenidos aquí. Taylor lo ha dejado muy claro. No estoy diciendo que no sean bienvenidos, traté de explicar, pero sabía que era inútil. Ya habían decidido que yo era la villana en esta historia. Solo estoy diciendo que mi casa no está disponible como solución a problemas que no creé y sobre los que no fui consultada. Mi padre sacudió la cabeza lentamente, su decepción palpable en el aire a nuestro alrededor. ¿Has cambiado, Taylor? El éxito te ha cambiado. Solías ser tan cariñosa y generosa. Ahora solo eres fría. No, dije con firmeza, sorprendida por la fuerza en mi propia voz. No he cambiado. Simplemente he dejado de permitir que se aprovechen de mí. Hay una diferencia. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendieron en todas direcciones. Por un momento, nadie se movió ni habló. Todos nos quedamos allí en mi pasillo, rodeados de cajas que nunca serían desempacadas, separados por verdades que necesitaban ser dichas durante años. Chloe fue la primera en moverse, recogiendo una de sus cajas con manos temblorosas. Lo siento, dijo en voz baja, sin mirarme a los ojos. Espero que sepas que nunca quise causar problemas entre tú y todos los demás. Lo sé, dije, y lo dije en serio. Espero que encuentres un lugar que funcione para ti. De verdad. Ella asintió lentamente, todavía sin mirarme directamente, luego siguió a mis padres hacia la puerta.
Liam agarró las cajas restantes con movimientos bruscos y enojados, murmurando algo por lo bajo que no pude escuchar del todo, pero que definitivamente pude interpretar por su tono. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido que se sintió notablemente definitivo, y por primera vez en lo que parecieron años, finalmente pude respirar completa y libremente. Los primeros días después de que mi familia se fue fueron extrañamente pacíficos de una manera que no había experimentado en años. Iba a trabajar cada mañana, volvía a casa cada noche, cocinaba cena para uno en mi hermosa cocina, y disfrutaba del silencio profundo de mi ático sin ninguna interrupción o visitantes no deseados. Nadie aparecía sin avisar en mi puerta. Nadie llamaba exigiendo explicaciones o disculpas. Era como si hubieran decidido colectivamente excluirme de la familia por completo. Y honestamente, di la bienvenida a la distancia con los brazos abiertos. Pero debería haber sabido que no duraría. Al cuarto día después de la confrontación, mi teléfono sonó durante mi hora de almuerzo en el trabajo. Estaba sentada en mi oficina revisando manifiestos de envío para nuestro nuevo centro de distribución en Wisconsin cuando vi el nombre de mi madre parpadear en la pantalla. Lo miré fijamente durante un largo momento, mi dedo flotando sobre el botón de rechazar antes de finalmente contestar. Taylor, necesitamos hablar. Su voz era tranquila y medida, usando ese tono particular que empleaba cuando intentaba sonar razonable y madura, pero en realidad estaba hirviendo de ira por dentro. ¿Sobre qué? Pregunté, ya sabiendo exactamente de qué se trataría esta conversación. ¿Sobre lo que hiciste? ¿Sobre esa pared que instalaste? ¿Sobre la forma en que trataste a tu familia cuando solo intentábamos ayudar a tu hermana? Me recosté en mi silla de oficina, mirando por la ventana el horizonte de la ciudad. ¿Qué pasa con la pared, mamá? Saboteaste deliberadamente este arreglo, acusó, su voz subiendo ligeramente a pesar de sus obvios esfuerzos por mantener la calma. Sabías que Chloe necesitaba desesperadamente un lugar donde quedarse. Y te aseguraste absolutamente de que no pudiera tener uno. Te esforzaste por evitar que tu propia hermana tuviera un hogar. Me aseguré de tener el espacio que necesitaba para mi propio hogar, la corregí con firmeza. La situación de vivienda de Chloe no es mi responsabilidad. Tiene 26 años. Es perfectamente capaz de encontrar su propio apartamento. Es tu hermana, Taylor. Tu propia carne y sangre. Y este es mi apartamento, respondí. Mi casa que compré con mi propio dinero que gané a través de años de trabajo duro. Tengo permitido tomar decisiones sobre mi propio espacio sin pedir permiso a nadie. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego la voz de mi madre se volvió fría y cortante como el hielo. ¿Has cambiado, Taylor? Desde que conseguiste ese ascenso y empezaste a ganar un dinero decente, te has vuelto completamente egoísta y egocéntrica. Solo piensas en ti ahora. De hecho, me reía a carcajadas ante esa declaración, atrayendo miradas curiosas de colegas que pasaban por mi oficina. ¿Egoísta, mamá? He pasado toda mi vida adulta desviviéndome por esta familia. He prestado dinero que nunca fue devuelto. He cubierto gastos que nadie se ofreció a reembolsar. He escuchado horas y horas de quejas y problemas y dramas sin pedir ayuda ni una sola vez con mis propias luchas. Y ahora, porque no voy a entregar mi casa como si fuera propiedad comunitaria, de repente soy egoísta. Estás siendo demasiado dramática con esto, dijo despectivamente. Solo estamos pidiendo un poco de ayuda durante un momento difícil. No, estoy siendo honesta por primera vez en años, contraataqué, sintiendo que algo se liberaba dentro de mi pecho. Y no te gusta porque mi honestidad no sirve a tus propósitos ni facilita tu vida. Otra larga pausa se extendió entre nosotras, llena de resentimientos no expresados y años de heridas acumuladas. Tu padre y yo estamos muy decepcionados de ti, dijo finalmente, jugando lo que claramente pensó que era su carta de triunfo. Te criamos mejor que esto. Sé que estás decepcionada, dije en voz baja, sorprendida por lo tranquila que me sentía. Has estado decepcionada de mí durante años, mamá. La única diferencia ahora es que ya no me importa. Tu decepción no me controla. Colgué antes de que ella pudiera responder. Mis manos temblaban ligeramente. Pero me sentía extrañamente tranquila y centrada.
Durante años, había estado absolutamente aterrorizada de decepcionar a mis padres, de ser vista como difícil, ingrata o egoísta. Pero ahora, sentada en mi oficina con vistas a la ciudad, ese miedo se sentía completamente vacío y sin sentido. Yo no era el problema en esta dinámica familiar. Nunca lo había sido. Las llamadas telefónicas no se detuvieron después de esa conversación inicial. Durante la semana siguiente, mi teléfono vibró constantemente con llamadas entrantes y mensajes. Mi madre llamó 6 veces más. Mi padre dejó 3 mensajes de voz. Liam envió mensajes de texto enojados acusándome de destrozar a la familia por mi ego. Incluso Chloe se acercó, aunque sus mensajes eran más suaves y cargados de culpa. No sabía que iban a aparecer así. Lamento mucho todo esto. Nunca quise causar problemas entre tú y todos los demás. ¿Podemos hablar? Solo nosotras dos. Siento que toda esta situación se salió completamente de control y quiero arreglarlo. Nunca quise incomodarte. Realmente aprecio todo lo que has hecho por la familia a lo largo de los años. No respondí a ninguno de ellos. No porque estuviera enojada con Chloe específicamente, sino porque entendía el patrón íntimamente ahora. Ella se disculparía y me haría sentir culpable por establecer límites. Luego, alguien más en la familia necesitaría algo. Alguien más asumiría que yo proporcionaría lo que necesitaran, y yo estaría justo donde empecé, atrapada en el mismo ciclo agotador de dar hasta que no quedara nada. No iba a hacer eso de nuevo. Nunca. En el trabajo, me lancé por completo a un proyecto importante que requería toda mi concentración y energía. Travanta Corp estaba expandiendo sus operaciones a 2 nuevos centros de distribución en el Medio Oeste, y yo estaba liderando todo el esfuerzo de coordinación logística. Era un trabajo intenso y exigente que requería una planificación cuidadosa y una resolución constante de problemas. Pero realmente me encantaba. Había algo profundamente satisfactorio en tomar desafíos logísticos complejos y crear soluciones elegantes que hacían que todo funcionara sin problemas cuando todos los demás pensaban que el éxito era imposible. Mi colega Olivia notó el cambio en mi comportamiento durante uno de nuestros descansos para el café por la tarde. Estábamos de pie en la sala de descanso esperando que la vieja cafetera terminara de prepararse cuando ella dijo: «Pareces diferente últimamente, como si algo hubiera cambiado». ¿Diferente cómo? Pregunté, genuinamente curiosa sobre su percepción. Ella inclinó la cabeza pensativamente, estudiando mi rostro. No sé exactamente. Más ligera, tal vez. Como si ya no llevaras algo increíblemente pesado sobre tus hombros. Te ves más relajada de lo que nunca te he visto. Sonreí ante esa observación. Establecí un límite importante con mi familia recientemente, uno realmente grande, y de hecho me até a él por primera vez en mi vida. Olivia sonrió ampliamente, claramente complacida. Bien por ti. Los límites están seriamente subestimados. Todo el mundo habla de autocuidado como si fueran baños de burbujas y mascarillas faciales, pero el autocuidado real es decirle no a la gente cuando se está aprovechando de ti. Eso es exactamente correcto, acepté, sintiéndome validada. Esa noche, cuando regresé a mi ático, encontré una nota escrita a mano que había sido deslizada por debajo de mi puerta. Reconocí la distintiva letra de mi madre inmediatamente, incluso antes de que la recogiera y desdoblara la cara papelería. Taylor, vamos a tener una cena familiar este domingo a las 5 de la tarde en la casa. Tu padre y yo esperamos que estés allí. Es hora de que resolvamos esta situación como adultos maduros en lugar de evitarnos. Este silencio no está logrando nada. Mamá. Leí la nota 2 veces, luego caminé directamente a la cocina y la arrugué antes de tirarla a la basura sin pensarlo 2 veces. No iba a ir a esa cena. De ninguna manera. El domingo llegó y se fue sin ningún reconocimiento de mi parte. Mi teléfono sonó 17 veces a lo largo del día. Ignoré cada llamada y dejé que todas fueran al buzón de voz. Para el lunes por la mañana, había acumulado 3 mensajes de voz, cada uno una variación del mismo mensaje básico: estás destrozando a toda esta familia por tu terquedad y orgullo. ¿Cómo puedes ser tan fría con las personas que te criaron y te amaron toda tu vida? Solo queremos hablar y resolver esto. ¿Por qué estás siendo tan irrazonable?
Pero yo sabía exactamente cómo se vería esa conversación si asistía a esa cena. Me culparían implacablemente. Me presionarían por todos lados. Enmarcarían mis límites razonables como crueldad y egoísmo. Me pintarían como la villana de esta historia porque era infinitamente más fácil que admitir que me habían dado por sentada y me habían utilizado durante años. Borré los 3 mensajes de voz sin escucharlos por completo y tomé la decisión de bloquear sus números de mi teléfono por completo. Se sintió radical y extremo, casi imprudente de una manera que me aceleró el corazón. Pero también se sintió absolutamente necesario para mi propia salud mental y bienestar. Por primera vez en toda mi vida, no estaba esperando ansiosamente su aprobación. No estaba tratando desesperadamente de demostrar que era lo suficientemente buena o valiosa como para merecer su respeto. Simplemente estaba existiendo en mis propios términos, viviendo mi propia vida. Y ese simple hecho fue suficiente. 2 semanas después de que el incidente de la pared hubiera explotado mis relaciones familiares, recibí un mensaje de texto de un número desconocido que no reconocí. Soy Chloe. Estoy usando el teléfono de una amiga porque sé que probablemente bloqueaste a todos. Por favor, no bloquees este número también. Realmente solo quiero hablar contigo. Solo nosotras 2. Sin padres. Sin Liam. Nadie más. Miré ese mensaje durante varios minutos, mi pulgar flotando sobre el botón de eliminar. Una parte de mí quería ignorarlo por completo y mantener la distancia que tanto me había costado crear. Pero otra parte de mí, la parte que todavía recordaba a la niña pequeña que solía seguirme a todas partes cuando éramos niñas, quería escuchar lo que tenía que decir. Finalmente respondí, de acuerdo, podemos hablar, pero solo hablar. Nada más. Su respuesta llegó casi de inmediato, como si hubiera estado esperando ansiosamente junto al teléfono de su amiga. Gracias. ¿Podemos vernos en algún lugar? Solo nosotras 2. Prometo que no estoy tratando de emboscarte o acorralarte con nadie más. Pensé cuidadosamente sobre dónde reunirme. En algún lugar público, en algún lugar neutral, en algún lugar donde pudiera irme fácilmente si la conversación iba mal. Cafetería en la calle 4. Mañana por la mañana a las 10 de la mañana. Ven sola. Estaré allí. Gracias por darme una oportunidad. A la mañana siguiente, llegué a la cafetería 15 minutos antes y elegí un asiento junto a la gran ventana delantera donde podía ver la calle. Pedí un café con leche y traté de calmar mis pensamientos acelerados. No tenía idea de lo que Chloe quería decir, y estaba decidida a no dejar que me culpara para que renunciara a los límites que había establecido. Chloe apareció exactamente a las 10 de la mañana, con un aspecto cansado e incierto de una manera que rara vez había visto en ella. Me vio de inmediato y se dirigió a la mesa, deslizándose en la silla frente a mí con una sonrisa tentativa y vacilante. Gracias por reunirte conmigo. No estaba segura de que realmente vendrías. ¿Qué quieres decir? Pregunté directamente, manteniendo mi tono neutral y cauteloso. Ella respiró hondo, claramente reuniendo su coraje. Quiero disculparme por todo. Por toda la situación. Genuinamente no sabía que estaban planeando mudarme a tu casa sin preguntarte primero. Lo juro por todo. Cuando me hablaron por primera vez de tu ático y sugirieron que podría quedarme allí, pensé que era solo una idea que estaban barajando. No tenía idea de que aparecerían con cajas como si ya estuviera decidido. Pero lo aceptaste, señalé, incapaz de mantener el tono firme fuera de mi voz. Empacaste tus cosas y apareciste, lista para mudarte. Ella asintió, mirando sus manos. ¿Lo hice? Tienes toda la razón. Y no debería haberlo hecho. He estado dependiendo demasiado de ellos durante demasiado tiempo. También de ti. Incluso si no fue directamente, siempre supe en el fondo que eras tú quien realmente mantenía todo unido en esta familia. Y di eso completamente por sentado. Estudié su rostro cuidadosamente, buscando cualquier signo de manipulación o deshonestidad. ¿Qué cambió? ¿Por qué dices esto ahora? Hablé con mi amiga Madison sobre todo lo que pasó. Ella me explicó, ella es la del teléfono que estoy usando. Me señaló algunas cosas que realmente necesitaba escuchar.
Me dijo que he estado dejando que mamá y papá tomen todas mis decisiones durante toda mi vida y que no es justo para ti ni para mí. Honestamente, necesito resolver mi propia vida en lugar de esperar constantemente que otras personas lo arreglen todo por mí. ¿Qué vas a hacer? Pregunté genuinamente curiosa. Encontré una situación de compañera de piso que debería funcionar, dijo, sonando más segura. No es elegante ni nada especial, pero es mío. Lo estoy pagando yo misma con dinero que estoy ganando. También estoy considerando seriamente volver a estudiar algo práctico esta vez. Tal vez facturación médica o administración de atención médica o algo con perspectivas reales de trabajo. Eso suena realmente bien, dije. Y lo dije en serio. Sé que probablemente no me creas ahora mismo, dijo, su voz tranquila y sincera. Pero realmente lo siento, Taylor. Te merecías mucho más de todos nosotros. Especialmente de mí. Has estado cargando con esta familia sobre tus hombros durante años mientras todos tomábamos y nunca dábamos nada a cambio. Sentí que algo se aflojaba ligeramente en mi pecho. No un perdón completo exactamente, sino reconocimiento. Gracias por decir eso. Significa más de lo que probablemente te das cuenta. Nos sentamos en un silencio algo cómodo por un momento, bebiendo nuestro café y viendo a la gente pasar por la ventana. ¿Crees que alguna vez podremos volver a la normalidad? Preguntó Chloe finalmente, rompiendo el silencio. Como solían ser las cosas entre nosotras cuando éramos más jóvenes. Consideré esa pregunta cuidadosamente, eligiendo mis palabras con deliberación. Sinceramente, no lo sé, Chloe. Pero también creo que la normalidad en realidad no estaba funcionando para mí. Estaba funcionando para todos los demás, pero me estaba destruyendo lentamente. Así que, tal vez necesitemos encontrar algo diferente en su lugar, algo más saludable para ambas. Ella asintió lentamente, pareciendo entender genuinamente lo que estaba diciendo. Sí, tal vez tengas razón en eso. La normalidad no fue realmente justa contigo en absoluto, ¿verdad? No, dije simplemente, no lo fue. Terminamos nuestro café sin decir mucho más, la conversación habiendo llegado a una conclusión natural. Cuando nos levantamos para irnos, Chloe me abrazó brevemente, y la dejé. No devolví el abrazo con entusiasmo, pero tampoco me aparté. No fue una reconciliación completa, de ninguna manera, pero fue algo, un punto de partida, una posibilidad para el futuro. Pero el resto de mi familia era una historia completamente diferente que no se resolvería tan fácilmente. Durante el mes siguiente, mis padres intentaron todos los ángulos posibles para derribar mis límites y obligarme a volver a mi antiguo papel. Enviaron largos correos electrónicos cargados de culpa que detallaban todas las formas en que estaba lastimando a la familia. Reclutaron a miembros de la familia extendida para que se acercaran en su nombre, creando una campaña coordinada de presión. Mi tía Débora me llamó una tarde, su voz goteando decepción mientras decía: Tu madre está absolutamente desconsolada por esta situación, Taylor. ¿No crees que estás siendo un poco dura e implacable? Le dije exactamente lo mismo que le dije a todos los demás que intentaron intervenir. Establecí un límite razonable para proteger mi propio espacio y bienestar. Si no pueden respetar ese límite básico, esa es su elección, no la mía. Eventualmente, lenta pero seguramente, las llamadas comenzaron a disminuir. Los mensajes dejaron de llegar con tanta frecuencia, la presión comenzó a disminuir, y me di cuenta de algo que me sorprendió profundamente: no los extrañaba en absoluto. Extrañaba la idea de ellos. Tal vez la versión idealizada de familia que siempre había esperado que pudiéramos ser algún día. Pero la realidad de quienes eran, la dinámica agotadora y completamente unilateral en la que habíamos estado viviendo durante años. No extrañé eso en absoluto. Ni un poquito. Mi vida se volvió más tranquila después, más simple, más pacífica. Me concentré intensamente en mi trabajo, vertiendo mi energía en proyectos que me desafiaban y me llenaban. Invertí tiempo en pasatiempos que había descuidado durante años. Empecé a tomar una clase de cerámica los jueves por la noche en un estudio local. Me uní a un club de lectura que se reunía mensualmente en una librería cerca de mi apartamento. Hice un viaje sola a Colorado y pasé un fin de semana entero caminando por montañas y leyendo junto a un lago prístino.
No estaba solitaria. Estaba libre. Y esa libertad se sentía como lo más valioso que jamás había ganado en toda mi vida. Una noche, unas 6 semanas después de que el incidente de la pared hubiera fracturado permanentemente mis relaciones familiares, estaba sentada en mi balcón viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de naranja y rosa cuando mi teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era de Chloe. Solo quería avisarte que empecé mis clases esta semana. Programa de certificación de facturación médica. Es más difícil de lo que esperaba, pero en realidad lo estoy haciendo. Pensé que querrías saberlo. Sonreí genuinamente y respondí de inmediato. Estoy muy orgullosa de ti. Sigue adelante. Su respuesta llegó en segundos. Gracias. Eso realmente significa mucho viniendo de ti. Dejé mi teléfono y miré la ciudad que se extendía debajo de mí. El horizonte estaba pintado en hermosos tonos de rosa y naranja intenso, y el aire fresco de la noche se sentía refrescante contra mi piel. Pensé en la pared que había comenzado todo esto, en la puerta que no conducía a nada más que espacio en blanco, en la elección que había tomado para proteger mis límites y mi hogar. Me había costado algo significativo, mi relación con mis padres, posiblemente dañada permanentemente sin posibilidad de reparación, la cómoda ilusión de unidad familiar a la que me había aferrado desesperadamente durante tanto tiempo. Pero también me había dado algo infinitamente más valioso. Me había devuelto a mí misma, mi autonomía, mi libertad, mi respeto propio, y eso, me di cuenta con total certeza, valía absolutamente todo. Pasé los siguientes meses construyendo una vida que era genuinamente mía en todos los sentidos que importaban. El trabajo siguió yendo extraordinariamente bien. Fui ascendida de nuevo a directora regional de logística, un papel significativo que vino con responsabilidades sustanciales y un aumento que hizo que mi salario original pareciera minúsculo en comparación. Mi ático siguió siendo exactamente lo que había esperado que fuera, un santuario privado y pacífico que llené deliberadamente con cosas que me brindaban alegría y comodidad. Las plantas bordeaban todos los alféizares de las ventanas, creando una pequeña jungla. Las estanterías cubrían una pared entera, llenas de novelas y biografías que siempre había querido leer. Mi estudio, el espacio convertido que una vez había sido designado como habitación de invitados, ahora era una oficina en casa completamente funcional con un escritorio de pie. Monitores de computadora duales y una vista que hacía que incluso los días de trabajo más largos se sintieran soportables y agradables. También había empezado a salir con alguien nuevo. Se llamaba Ethan, y lo había conocido en una conferencia profesional sobre innovaciones en la cadena de suministro. Era un ingeniero civil con una risa contagiosa y ojos amables. Y lo más importante, respetaba mis límites sin preguntas ni quejas. Cuando le conté toda la historia sobre la pared y la reacción de mi familia, se había reído y dicho: «Eso es absolutamente brillante. Honestamente, desearía haber pensado en hacer algo similar con mi propia familia hace años». Aún no éramos serios, solo salíamos casualmente y veíamos a dónde podían ir las cosas. Pero se sentía bien pasar tiempo con alguien que entendía instintivamente lo que significaba construir una vida en tus propios términos sin pedir disculpas. Un sábado por la tarde a fines de otoño, estaba en una tienda HomeGoods mirando opciones de cortinas para mi dormitorio cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Algo me hizo contestar en lugar de dejar que fuera al buzón de voz. «Hola, Taylor. Soy Liam». Me congelé en medio del pasillo, mi mano todavía sosteniendo una muestra de tela. No había hablado con mi hermano desde el día en que intentaron mudar a Chloe a mi apartamento. «¿Qué quieres?», pregunté con cautela. Mi guardia se levantó inmediatamente. «Necesito hablar contigo en persona. Es importante». «¿Por qué aceptaría eso?». «Porque te debo una disculpa genuina», dijo. A su voz le faltaba su arrogancia habitual. «Y porque hay algo que realmente necesitas saber sobre mamá y papá, algo serio». Dudé, cada instinto me gritaba que lo rechazara y colgara de inmediato. Pero la curiosidad pudo más que mi cautela. «Bien». «Café, el mismo lugar donde me reuní con Chloe. Mañana a las 11 de la mañana. No llegues tarde. Estaré allí». «Gracias por darme una oportunidad». A la mañana siguiente, llegué al café 10 minutos antes y aseguré una mesa en la esquina donde podía ver la entrada.
Pedí mi café con leche habitual y traté de prepararme mentalmente para lo que Liam iba a decir. Una parte de mí esperaba que intentara culparme para que ayudara con alguna crisis familiar. Otra parte se preocupaba de que esto fuera una emboscada disfrazada de disculpa. Liam entró exactamente a las 11, luciendo notablemente diferente de la última vez que lo había visto. Estaba más delgado, casi demacrado, con ojeras bajo los ojos que sugerían que no estaba durmiendo bien. Cuando me vio, se acercó lentamente y señaló la silla vacía. Gracias por reunirte conmigo. Sé que no tenías que hacerlo. No dije nada al principio. Solo esperé, mirando su rostro cuidadosamente en busca de cualquier signo de manipulación o deshonestidad. Tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. He estado pensando mucho desde ese día en tu apartamento. Sobre cómo te hemos tratado a lo largo de los años, sobre cómo te he tratado yo específicamente, sobre las cosas que dije y la forma en que actué. Y lo incité cuando hizo una pausa. Y tenías toda la razón en todo, dijo. En todo. Absolutamente te dimos por sentada. Hicimos suposiciones sobre tu tiempo, tu dinero, tu espacio. Actuamos como si nos debieras algo solo porque compartíamos ADN. Y cuando finalmente dijiste no y te defendiste, intentamos hacerte sentir que eras la villana. ¿Qué cambió? Pregunté directamente, no dispuesta a simplemente aceptar sus palabras al pie de la letra sin entender su motivación. Se frotó la cara con cansancio. Finalmente me mudé de la casa de mamá y papá. Conseguí mi propio apartamento hace aproximadamente un mes. Nada elegante o impresionante, solo un estudio básico al otro lado de la ciudad. Pero es mío. Y por primera vez en toda mi vida adulta, en realidad estoy pagando todas mis propias cuentas y administrando mi propia vida sin que nadie más lo haga por mí. Bien por ti, dije, y lo dije genuinamente. Ha sido muy difícil, admitió. Mucho más difícil de lo que jamás pensé que sería. Y me hizo darme cuenta de cuánto has estado manejando completamente por tu cuenta durante años. Mientras yo estaba sentado en mi habitación de la infancia juzgándote por ser exitosa. Tomé un sorbo de mi café, procesando sus palabras cuidadosamente. ¿Es eso lo que querías decirme? En parte, dijo, pero hay algo más. Algo más grande. Mamá y papá están en serios problemas financieros, Taylor. Deudas graves. Realmente graves. Eso captó toda mi atención. ¿De qué tan graves estamos hablando? Lo suficientemente graves como para que estén considerando potencialmente perder la casa si no resuelven algo pronto. Han estado pidiendo prestado con tarjetas de crédito y sacando préstamos personales para mantener su estilo de vida y mantener las apariencias. La deuda se ha estado acumulando durante años. Me recosté en mi silla, procesando esta información. ¿Cómo sabes todo esto? Encontré algunos documentos financieros cuando estaba empacando mis cosas para mudarme. Extractos bancarios y facturas de tarjetas de crédito que habían dejado por ahí. Al principio, pensé que era un error, pero luego comencé a prestar atención a cosas que había estado ignorando durante años. ¿Se están ahogando, Taylor? ¿Por qué me estás diciendo esto? Pregunté con cautela. Liam me miró directamente a los ojos. Porque están planeando pedirte dinero. Mucho dinero. Como decenas de miles de dólares. Y quería que lo supieras antes de que aparecieran en tu puerta o te acorralaran en algún lugar. No quería que te tomaran por sorpresa. Sentí una extraña mezcla de emociones invadirme, sorpresa por la extensión de sus problemas financieros, preocupación a pesar de mi ira, y si era completamente honesta, un pequeño destello de reivindicación. Habían pasado años proyectando una imagen de estabilidad y éxito mientras juzgaban mis elecciones. Y ahora esa fachada cuidadosamente construida se estaba desmoronando. ¿Y crees que debería ayudarlos? Dije, no realmente una pregunta. No, dijo, sorprendiéndome por completo. De hecho, no lo creo. Creo que tomaron sus propias decisiones y necesitan enfrentar las consecuencias. Pero también sé que van a intentar culparte muy duro para que los salves, y no quería que entraras en esa conversación sin estar preparada. Gracias, dije sinceramente. Aprecio la advertencia.
Él asintió. También quiero disculparme por haber sido un idiota contigo. Por actuar como si nos debieras algo, por tratar tu éxito como si fuera de alguna manera un insulto para el resto de nosotros en lugar de algo de lo que estar orgulloso. Trabajaste increíblemente duro por todo lo que tienes, y me equivoqué al hacerte sentir mal por ello. Aprecio eso, dije en voz baja. Nos sentamos en silencio por un momento, el peso de años de disfunción colgando entre nosotros. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. ¿Cómo realmente bien? Sí, dije y lo dije por completo. De hecho, estoy mejor de lo que he estado en años, honestamente. Él sonrió, aunque parecía triste alrededor de los bordes. Bien. Te lo mereces. Mereces ser feliz después de aguantarnos a todos durante tanto tiempo. Fiel a la advertencia de Liam, mis padres se acercaron exactamente 2 semanas después. Mi madre llamó primero y su voz era notablemente diferente de nuestra última conversación. Dulce, casi tentativa, cuidadosamente calibrada para sonar vulnerable. Taylor, cariño, tu padre y yo realmente esperábamos poder invitarte a cenar. Solo nosotros 3. Te extrañamos terriblemente, y nos encantaría pasar un tiempo juntas. Estoy ocupada, dije automáticamente. Por favor, cariño. Es importante. Realmente necesitamos hablar contigo sobre algo. Suspiré, ya sabiendo exactamente a dónde se dirigía esto. Bien, pero yo elijo el restaurante y solo estoy disponible por 1 hora. Tengo otros compromisos. Por supuesto, lo que funcione para ti, querida. Nos reunimos en un restaurante italiano informal cerca de mi edificio de oficinas 2 días después. Mis padres llegaron luciendo notablemente tensos pero decididamente alegres, poniendo caras valientes que no llegaban del todo a sus ojos. Pedimos comida e hicimos una incómoda charla sobre el clima y el tráfico y otros temas sin sentido, bailando alrededor de la verdadera razón por la que estábamos allí. Finalmente, después de que el camarero trajo nuestros platos principales, mi padre se aclaró la garganta y fue al grano. Taylor, necesitamos discutir algo serio contigo. Tu madre y yo hemos tenido algunos baches financieros. Algunos gastos inesperados y situaciones desafortunadas nos han puesto en una posición difícil. Esperábamos que pudieras ayudarnos temporalmente. ¿Cuánto? Pregunté sin rodeos, sin interés en andarme con rodeos. Mi madre se estremeció ante mi franqueza. Estábamos pensando alrededor de $30,000. Solo para ponernos de nuevo en terreno estable. Te lo pagaríamos, por supuesto, con intereses si quieres. Tomé un sorbo lento de agua y dejé el vaso con cuidado sobre la mesa. No. La expresión de mi padre cambió a confusión. Taylor, somos tus padres. Esto es serio. Entiendo que es serio, dije con calma. Y mi respuesta sigue siendo no. No voy a darles $30,000. Te lo pagaremos, insistió mi madre desesperadamente. Prometemos hasta el último centavo. No, no lo harán, dije rotundamente. Al igual que nunca pagaron los $5,000 que le presté a Liam hace 4 años, o los $3,000 que le di a Chloe cuando fue desalojada de su segundo apartamento, o las innumerables otras veces que cubrí gastos y nunca volví a ver ese dinero. No me pagarán porque nunca han pagado a nadie en toda su vida. Eso es completamente diferente, protestó mi padre débilmente. ¿En qué es diferente? ¿Desafié? Explícame exactamente en qué se diferencia esta situación de todas esas otras veces. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. No tenía explicación porque no había ninguna. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Taylor, por favor. Estamos realmente luchando aquí. Podríamos perder la casa. ¿No te importa eso en absoluto? Me importa que estén luchando, dije honestamente. Pero no soy responsable de arreglar problemas que crearon a través de sus propias elecciones. Pasaron años viviendo por encima de sus posibilidades para mantener las apariencias. Pidieron dinero prestado que no podían pagar. Tomaron decisiones financieras sin considerar las consecuencias. Esas fueron sus elecciones, no las mías.
Pero somos tus padres, dijo mi padre, jugando lo que claramente pensó que era su carta más fuerte. Se supone que los hijos deben ayudar a sus padres cuando están en necesidad. Y se supone que los padres deben apoyar a sus hijos, contraataqué. Se supone que deben tratarlos de manera justa y ayudarlos cuando lo necesiten. Pero nunca hicieron eso por mí. Así que no me sermoneen sobre las obligaciones familiares ahora que necesitan algo. Mi madre se secó los ojos con su servilleta. No puedo creer que nos abandones así en nuestro momento de necesidad después de todo lo que hicimos por ti mientras crecías. ¿Qué hicieron por mí? Pregunté genuinamente curiosa por escuchar su respuesta. Por favor, díganme específicamente qué hicieron por lo que debería estar tan agradecida. Ella tartamudeó, claramente sin esperar la pregunta. Te criamos. Te alimentamos y te vestimos y te dimos un hogar. Eso se llama el mínimo indispensable de la crianza, dije. Eso es literalmente el requisito legal. Se supone que deben hacer esas cosas. Eso no significa que les deba mis ahorros de toda la vida a cambio. Me levanté de la mesa, dejando efectivo para mi parte de la comida. Espero que resuelvan su situación financiera, de verdad, pero no soy su solución, y nunca lo seré de nuevo. Taylor, por favor, me llamó mi madre, pero yo ya estaba caminando hacia la salida. Salí del restaurante y caminé de regreso a mi oficina, respirando el aire fresco del otoño. Mis manos estaban firmes. Mi corazón no estaba acelerado. Me sentía tranquila y centrada y absolutamente segura de que había tomado la decisión correcta. Esa noche, me senté en mi balcón y miré las luces de la ciudad que comenzaban a parpadear a medida que el anochecer se instalaba sobre Minneapolis. Pensé en la pared, en el espacio que había protegido, en los límites que había trazado y defendido. Y me di cuenta de algo profundo y liberador. La venganza no siempre se veía como ira o rencor o confrontación dramática. A veces, la venganza más poderosa era simplemente negarse a ser utilizada nunca más. Negarse a sacrificarte por personas que nunca habían sacrificado nada por ti. A veces, la venganza se parecía a la libertad, a la paz, a finalmente elegirte a ti misma después de años de elegir a todos los demás primero. Los meses que siguieron fueron genuinamente algunos de los mejores de toda mi vida. Continué sobresaliendo en el trabajo, ganando reconocimiento y respeto de colegas y supervisores. El proyecto de expansión que había liderado se completó con éxito y trajo nuevos negocios sustanciales a Travanta Corp. Mi relación con Ethan se profundizó naturalmente sin presión ni drama. Viajamos juntos los fines de semana, exploramos nuevos restaurantes, asistimos a conciertos y exposiciones de arte. Chloe y yo mantuvimos una relación cautelosa pero genuinamente respetuosa, reuniéndonos para tomar café cada pocas semanas para ponernos al día sobre nuestras vidas separadas. Liam y yo enviamos mensajes de texto ocasionalmente, controlando, pero manteniendo una distancia saludable. Mis padres finalmente no tuvieron más remedio que reducir drásticamente su tamaño. Vendieron su casa con pérdidas y se mudaron a un modesto condominio de 2 dormitorios en las afueras de la ciudad. Mi padre tomó un trabajo de consultoría a tiempo parcial con una empresa de fabricación. Mi madre comenzó a trabajar al por menor en una tienda por departamentos, algo que yo sabía que hería profundamente su orgullo. Nunca se disculparon por cómo me habían tratado. Nunca reconocieron los años de darme por sentada, pero también dejaron de pedirme ayuda o dinero. Y dejé de esperar que cambiaran o reconocieran lo que habían hecho. Una noche, casi un año después de que el incidente de la pared hubiera cambiado todo, organicé una pequeña cena en mi ático. Invité a Olivia del trabajo, a Ethan, y a algunos otros amigos con los que me había acercado a lo largo de los meses. Cocinamos juntas en mi hermosa cocina, reímos con vino, nos quedamos hasta tarde hablando de libros y películas y sueños para el futuro. Cuando todos se fueron alrededor de la medianoche, Ethan se quedó para ayudarme a limpiar los platos y guardar la comida sobrante. Este lugar realmente te queda bien, dijo, cargando cuidadosamente las copas de vino en el lavavajillas. Se siente como tú. Pacífico e intencional. Lo es, acepté, sintiendo que la satisfacción se asentaba sobre mí como una manta cálida. Miró por el pasillo hacia el estudio, hacia la pared que había comenzado todo. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De construir esa pared y mantener tu posición a pesar de que te costó tus relaciones familiares?
Pensé en su pregunta cuidadosamente, considerándola desde todos los ángulos. No, ni un poquito. Fue la mejor decisión que tomé por mí misma. Él sonrió y besó mi frente suavemente. Bien. Mereces ser feliz. Mientras estaba en mi cocina esa noche, mirando alrededor de la casa que había construido completamente en mis propios términos, sentí algo que no había experimentado en años. Paz completa y total. No porque todo en mi vida fuera perfecto o resuelto, sino porque finalmente había dejado de intentar complacer a personas que nunca estarían satisfechas sin importar lo que hiciera. Había protegido mi espacio. Había defendido mis límites con todo lo que tenía. Y me había demostrado a mí misma que no necesitaba la aprobación o el permiso de nadie para vivir mi vida exactamente como quería. La pared no era solo paneles de yeso y pintura y materiales de construcción. Era un símbolo de todo lo que había aprendido a través de años de ser aprovechada, que el amor sin respeto genuino es completamente vacío. Que la familia no significa automáticamente un sacrificio interminable de ti misma. Y que a veces lo más amable y necesario que puedes hacer por ti misma es simplemente decir no y decirlo en serio. Mis padres nunca se recuperaron financieramente como esperaban. Lucharon durante años con deudas crecientes y recursos menguantes, eventualmente declarándose en bancarrota que acabó con la mayor parte de lo que poseían. El trabajo de consultoría a tiempo parcial de mi padre nunca condujo a nada permanente. El trabajo minorista de mi madre apenas cubría los gastos básicos. Culparon a su situación a la mala suerte, a la economía, a circunstancias injustas, a todo excepto a sus propias décadas de malas decisiones. Liam se puso en contacto con ellos ocasionalmente por obligación, pero él había aprendido sus propias lecciones difíciles sobre límites y autoconservación. Él tampoco lo rescató, sin importar cuánto lo presionaran. Chloe terminó su programa de certificación de facturación médica con calificaciones sorprendentemente buenas y consiguió un trabajo estable en una gran clínica que ofrecía beneficios y espacio para el avance. Se mudó a un apartamento pequeño pero cómodo que compartía con una compañera de piso confiable y lentamente construyó una vida que era realmente suya por primera vez. Nos mantuvimos en contacto regularmente, reuniéndonos para tomar café o almorzar cada pocas semanas. La dinámica entre nosotras nunca volvería a ser lo que era cuando éramos niñas, pero era más saludable ahora, más honesta, más igual. En cuanto a mí, seguí avanzando hacia un futuro que estaba construyendo deliberadamente. Viajé mucho. Crecí y avancé en mi carrera. Invertí profundamente en amistades y relaciones que trajeron alegría genuina y reciprocidad a mi vida. Ethan y yo finalmente nos mudamos juntos, no a mi ático, sino a un nuevo lugar que elegimos juntos como socios iguales. El ático siguió siendo mío, un espacio que mantuve como base y como un recordatorio constante de dónde venía y por lo que había luchado tan duro para proteger. Mirando hacia atrás a todo lo que sucedió, me di cuenta con absoluta claridad de que la pared nunca se trató realmente de venganza contra mi familia. Se trataba de autoconservación. Se trataba de proteger la vida que había trabajado tan desesperadamente duro para construir. Fue el momento en que finalmente dejé de dejar que otras personas escribieran la historia de mi vida y tomé el control de la pluma yo misma. Y al proteger ese espacio, ese límite, ese derecho fundamental a mi propia casa y mis propias elecciones, finalmente había protegido lo más importante de todo. Me había protegido a mí misma.